A todos, muy buenos días, bienvenidos a la edición matutina de Telemetro Reporta, el jueves 19 de junio, año 2014. Bien, 7:05, el doctor Ítalo Antinori Bolaños nos acompaña en la mañana de hoy y siempre lo hace en función de poner en práctica algo que a él le gusta y es la docencia. Aquí, cada vez que viene el doctor Antinori, muchas personas salimos con una especie de diplomado en el área que él gentilmente nos explica. Hoy vamos a hablar del tema de las partidas circuitales y él ha hecho un análisis, es más, aquí lo trae escrito y vamos a presentar las gráficas relacionadas con este tema, porque es un tema que no podemos permitir que se cierre este capítulo. Aquí alguien tiene que dar la cara. Miren por dónde vamos. Llevamos días pidiéndole al ministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima, que venga y dé las explicaciones o que nos diga, hey, ven a mi casa, ven a mi finca, ven a donde quiera y yo voy. Y le hago la entrevista con documentos en mano para que le muestre al país cómo fueron distribuidas durante estos 5 años los millones y millones y millones de dólares en partidas circuitales. Pero no hemos logrado ese objetivo y a la Contralora también le estamos pidiendo la oportunidad de que nos permita conversar con ella. Pero mientras nosotros seguimos en el día a día haciendo docencia y tratando de crear conciencia en las futuras autoridades para que le metan el ojo a este tema y que no se quede como un caso más en el país de el no pasa nada. Doctor Antinori, ¿cuál es el origen jurídico de toda esta situación? Le hago la pregunta porque entiendo que todo comenzó con la Defensoría del Pueblo, aquella en la que usted fue defensor. Sí, precisamente. Curiosamente, algunos sectores políticos interesados por pretender o queriendo pretender controlar nuestro actuar, que independientemente de virtudes y defectos que tuvimos en el ejercicio del cargo, nosotros actuamos con plena independencia. Con absoluta independencia en 2 gobiernos, el de Ernesto Pérez Valladares y el de Mireya Moscoso. Entonces, algunos, no pudiendo controlarme políticamente, inventaron presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 45 de la Ley 7 de 5 de febrero del 97, que creó la Defensoría del Pueblo y que establecía que el presupuesto de la Defensoría no podía ser inferior a la del año anterior. Okay. El propósito era doblegar económicamente al ciudadano defensor del pueblo, primer defensor del pueblo. Someterlo. Someternos. Eso fue dándose dentro de la Corte y curiosamente en ese transcurso se presentó otra acción de inconstitucionalidad contra la Universidad de Panamá. Y esto es importante porque esto tiene que ver mucho con las partidas circuitales de hoy día. También la ley decía igual, no podía ser inferior al del año anterior. Posteriormente se falla aceptando la inconstitucionalidad, pero a pocos meses de salir del cargo como primer defensor del pueblo. Es decir, no me afectó en ese sentido porque le correspondió al próximo defensor lidiar con ese problema. No le afectó a Antinori, pero sí le afectó a la institución. Por supuesto, lo cual era malísimo porque dejaba sometida económicamente a la institución como actualmente lo está. ¿Qué ocurre? Que la Asamblea Legislativa, hoy Asamblea Nacional, en su reglamento interno, que es una ley, tenía establecido en el artículo 247A, y podemos poner la gráfica. La gráfica, por favor. Que es el artículo 247A de la ley 49 de 4 de diciembre de 1984, que contiene el reglamento interno de la Asamblea, que es una ley. Y creo que ahí ya está en pantalla lo que es específicamente lo que dice, ¿no? Y dice, el fallo de 10 de julio del 2001 de la Corte Suprema declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 247A del reglamento interno de la Asamblea, que es una ley donde se señalaba que el presupuesto de la Asamblea no sería inferior al 2% de los ingresos corrientes del gobierno central y que tampoco sería inferior al del año anterior. ¿Qué ocurría? Que con la disposición que ellos tenían, el 247A,
Es decir, cuando no existía el fallo de inconstitucionalidad, ellos podían, prácticamente hacían su propio presupuesto y dentro de ese presupuesto establecían las partidas circuitales para poder utilizarlas como mejor quisieran en los diferentes circuitos. O sea que desde el 2001 la Asamblea no pudo hacerlo más. Desde el 2001, desde ese fallo, precisamente del fallo del 10 de julio del 2001, oficialmente las partidas circuitales quedaron en manos del Ejecutivo porque el presupuesto lo redacta el órgano ejecutivo y además de eso lo aprueba, lo examina, lo modifica, lo aprueba o lo imprueba el órgano legislativo, pero lo crea el órgano ejecutivo. No pueden Entonces, modificar ellos no podían, absolutamente nada. No podían ellos meter sus partidas circuitales. Esa fue la realidad y ahí empieza el problema. Para ellos, no para la sociedad. Ellos buscaron otros mecanismos y otras formas, evidentemente, para disfrazar o para buscar. O sea que ni en el gobierno de Torrijos ni en el gobierno de Martinelli se ha podido hacer nada. Al final del gobierno de Mireya Moscoso, como eso fue en el 2001, el fallo, el 10 de julio del 2001, ya el final del gobierno de doña Mireya Moscoso ya se abstuvieron de hacer partidas circuitales. En el gobierno de Martín Torrijos no hubo partidas circuitales. Y en el gobierno de Ricardo Martinelli tampoco, pero en el gobierno de Martín Torrijos y en el gobierno de Ricardo Martinelli, y eso lo vamos a ver más adelante, allí se produjeron una serie de mecanismos o de conductos para poder transferirle dinero a los señores diputados. A eso iba, porque se han abierto portillos. ¿Y qué portillos? Por donde caben contenedores de dinero, porque estamos hablando de más de 450 millones de dólares. Es la información que nos ha llegado. Hay quienes dicen que 800 millones de dólares en 5 años. No sabemos en el gobierno de Torrijos de cuánto dinero estamos hablando. Mire, lo que ocurre es que desde 1990 existía una organización pública, una entidad pública que se llamaba FES, Fondo de Emergencia Social. Después, en 1999, doña Mireya Moscoso le cambió a FIS. No, creo que fue Pérez Valladares el que le cambió el nombre a FIS, con Gerardo Solís como... Allí fue, entendemos que fue en 1999. Con Mireya Moscoso. FIS, que le pusieron FIS. Y luego, en el 2010, Ricardo Martinelli le puso PAN. Que prometió cerrar el FIS. Por supuesto. Es que pasó de FES, FIS, PAN. Exacto. Ese rejuego de letras, lo que tenía era un rejuego de letras. Pero ese fue un instrumento y ahora lo vamos a ver y yo quisiera pedirle a producción que nos pusiera el siguiente cuadro. Bien, vamos a ver la próxima gráfica. Ahí la vamos a tener a las 7:13. El artículo 1 del decreto ejecutivo número 690, es lo que dice allí, de 22 de julio de 2010, que creó el programa de ayuda nacional PAN, establece lo siguiente. Créase el programa de ayuda nacional PAN adscrito al Ministerio de la Presidencia con los siguientes objetivos. 1. Concentrar los esfuerzos del Estado a la atención de las necesidades socioeconómicas de la población más necesitada con el objetivo de lograr descender el nivel de pobreza. O sea, iba dirigido a atacar los niveles de pobreza, dice. Lo cual es un propósito muy loable. Claro. Es un propósito muy bueno. Pero vamos a ver cómo se fue distorsionando ese propósito. Esa es la base jurídica por la cual se hicieron las modificaciones del primero FES, luego FIS y posteriormente a esta fecha del 2010, entonces se crea lo que es el PAN, con ese propósito, con ese objetivo, que repetimos, fue un objetivo muy loable. ¿Cómo, pero esos dos... ¿Cómo justificaban todo este dinero o cómo obtenían este dinero? Es que fíjese usted algo, ellos hacían dos conductos, que esto es muy importante. El dinero lo traspasaban al programa de ayuda nacional para que el programa de ayuda nacional comprase equipos electrodomésticos, lavadoras, paneles solares, comprase una serie de artículos que supuestamente se debían dar a la gente humilde para paliar la pobreza crítica. Se hacían contratos, carreteras, pero eso no se daba a la gente pobre. O sea, del MEF salía al PAN. Al PAN. ¿Y del PAN? Y del PAN se iba hacia distintos programas que tenían
los diputados, porque ellos ya no tenían derecho a las partidas circuitales. Se manejaban a través del Programa de Ayuda Nacional, PAN. Ajá. Pero lo hacían ¿cómo? Lo hacían entregando electrodomésticos, abanicos, lavadoras, tostadoras, paneles solares, y lo utilizaban para propósitos políticos, no para paliar el objetivo o para buscar el objetivo que dice. O sea, ellos eran los héroes, que era, los Robin Hood, que era paliar el hambre, la miseria, sobre todo a las comunidades más desprotegidas. ¿Y cuál es la otra vertiente? La otra vertiente, y vamos a ver también unos cuadros que yo traigo, la otra vertiente es las juntas comunales. Y vamos a ver por qué las juntas comunales. Porque hay una diferencia entre ellos y vamos a ver los siguientes cuadros para que los telespectadores conozcan cuál es el fundamento jurídico constitucional de la preexistencia de las juntas comunales. Tercer y cuarto cuadro, ahí Vamos está a el ver. artículo 250 de la Constitución Política. En cada corregimiento habrá una junta comunal que promoverá el desarrollo de la colectividad y velará por la solución de sus problemas. Bueno, continuemos viendo el otro cuadro, es decir, a nivel de la Constitución, observen que existe una organización de derecho público que se llama Junta Comunal. Pero vamos a ver quién la preside. El siguiente cuadro nos lo dice claramente quién nos preside esa Junta Comunal y quién ejerce la representación legal de esa Junta Comunal. Vamos a leer el siguiente cuadro. Ahí está, la Junta Comunal, en el artículo 251 de la Constitución, dice, estará compuesta por el representante de corregimiento, quien la presidirá, y 4 ciudadanos residentes del corregimiento escogidos en la forma que determine la ley. Es decir, que la Junta Comunal, y eso es muy importante conocerlo, la Junta Comunal la preside el representante de corregimiento respectivo. Y además de presidir el representante de corregimiento respectivo, tiene 4 personas más del corregimiento que son escogidas por el propio representante de corregimiento conforme a un acuerdo municipal. O sea, yo escojo a mi propia gente. Exactamente. Y eso es algo muy importante porque ese organismo, Junta Comunal, está a nivel constitucional. Y ahí vemos las funciones que tiene la Junta Comunal. Pero, vamos a ver más adelante por qué se usaban las juntas comunales. ¿Y cómo se traspasaban esos millones? ¿Cómo se traspasaba el dinero y por qué se utilizaba las juntas comunales? Vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que hay un siguiente cuadro también quinto, que nos habla, sí, vamos a ver el siguiente cuadro. Dice artículo 11b de la ley número 105 del 8 de octubre 1973. Exactamente, y eso está vigente, ¿ah? Tiene unas modificaciones que se hicieron en la ley 53 de 1984. 40 años tiene ese artículo. Pero ese artículo está vigente. Que organizó las juntas comunales. Mire lo que dice de las juntas comunales y ahí nos va a empezar a dar ya luces de eso viene de la época de los 505 representantes. Exactamente. Igual que la ley 106 sobre el régimen municipal, 106 de 8 de octubre de 1973, en este caso la ley 105 que organiza las juntas comunales. Tuvo una sola modificación en la ley número 53 de 1984. Y dice... Pero el artículo está intacto y está vigente. Las juntas comunales tendrán personalidad jurídica que será conferida por el alcalde mediante resolución que será expedida tan pronto se constituyen conforme lo establece la presente ley. Eso es importante. Al tener personalidad jurídica, significa que las juntas comunales tienen derecho a abrir cuentas, a girar cheques. Tienen derecho, porque son una corporación jurídica, que la preside y su representante legal es el propio representante de corregimiento, el representante de corregimiento elegido en ese corregimiento. La otra cosa importante es que esa junta comunal, obsérvese, que dice será, ¿verdad? La personalidad jurídica que será, es obligatorio, conferido por el alcalde, mediante resolución que será, nuevamente vuelve a decirlo de una manera muy enfática. Entonces, al tener personería jurídica, las juntas comunales tienen algo que los diputados no tienen. Los representantes de corregimiento tienen la personería jurídica por medio o a través de esta organización llamada Junta Comunal. Los diputados no la tienen. Entonces, al tener una Junta Comunal con personería jurídica, es factible dirigir o canalizar hacia esa organización dinero en efectivo para utilizarla para perversos y malos propósitos. ¿Es un representante o un alcalde?
pueden tener una chequera con recursos del Estado como la puede tener Ítalo Antinorio, la puede tener Álvaro Alvarado, que no somos funcionarios públicos o servidores públicos. Y girar cheques 24 horas al día. Y sin embargo, la propia Ley 105 de 1973, como la Constitución Política, establecen que es obligatorio que la Contraloría General de la República haga los auditos, tanto auditoría previa o auditoría posterior. Y es importante también para los telespectadores ponerles el siguiente cuadro que contiene el artículo 280 de la Constitución Pero Política. Antes de llegar ahí, el caso José Luis Varela, donde él habla de la Junta Comunal de Parita, y el caso de Remedios de Ana Giselle Rosa. El caso del puerto, mire, casualmente yo traigo un libro que para mí es una de las mejores obras que se han publicado, y aquí está para que la conozcan. Precisamente es del diputado José Luis Varela, una obra realmente meritoria, que dice el indebido uso de los recursos del Estado, ¿verdad? El indebido uso de los recursos del Estado en Panamá para fines políticos. Fue publicada hace 2 meses, es una obra de varias páginas que contiene pruebas, tiene más de 168 páginas aproximadamente. Es una obra muy completa donde él narra y adelanta todo lo que hoy día estamos viviendo. Y dice precisamente que los dineros que utilizaba su adversario político iban del Ministerio de Economía y Finanzas hacia la Junta Comunal de Parita. Y el adversario del señor Varela no es servidor público en lo absoluto. Para nada. Para nada. Y además de eso tuvo unos contratos de varios millones de dólares, de más de 20 millones de dólares para hacer carreteras. Le daban todo tipo de contratos. Y el gobierno a través de... A través del PAN eran 2 fenómenos. A través del PAN le daban bienes para repartir. Lo que es electrodomésticos, lo que es paneles solares, lo que es botas. Y a través de las juntas comunales, en este caso de Parita, le daban dinero en efectivo. Utilizando ambos mecanismos, porque son las 2 vertientes que se han utilizado en este sistema tan indebido, nunca visto en la historia de este país, según lo que nosotros hemos investigado a través de la historia constitucional. ¿Y el caso del puerto de Remedios? El puerto de Remedios es una junta comunal que yo creo que el puerto de Remedios, que es un lugar muy pintoresco, no tendrá 200, 300 habitantes. Y se le hizo un traslado del Ministerio de Economía y Finanzas, entiendo por lo que se ha dicho, pues salvo que haya alguna explicación que diga que eso no es así, de $1 millón. Wow. Y está el caso también de Río de Jesús. El alcalde estuvo aquí. Por supuesto, lo escuchamos. Justificando cada detalle. Por supuesto, esas cosas son lamentables porque ese dinero se debería utilizar para propósitos sociales donde hay tanta hambre y tanta necesidad en este país. Pero, ok, doctor Antinori, ¿había alguna forma de detectar estos movimientos de millones de dólares hacia juntas comunales? Por supuesto que sí. La Ley 105 de 1973, de 8 de octubre, que está vigente, establece que todas las actividades de las juntas comunales deben ser auditadas por la Contraloría General de la República. Y esa es una obligación constitucional, por eso vamos también a ver el artículo 280 de la Constitución Política, el siguiente cuadro, que establece claramente una de las funciones básicas y fundamentales de la Contraloría General de la República, y yo creo que para beneficio de los telespectadores podemos leer el siguiente cuadro. Dice, entre las funciones de la Contraloría está fiscalizar y regular mediante el control previo o posterior todos los actos de manejo de fondos y otros bienes públicos a fin de que se realicen con corrección según lo establecido en la ley. Y aquí el alcalde de Río Jesús dijo que él tenía a su lado siempre a un funcionario de la Contraloría que le daba el visto bueno de todo lo que él hacía. Y muchos representantes se jactan de decir, a mí, yo tengo auditores allí de la Contraloría permanentemente que me auditen porque yo no me he robado un real. ¿Qué dice de esto, señor Antinori? Es que realmente es inaudito que la Contraloría General de la República, que ya hemos visto por mandato constitucional de ese artículo 280, numeral 2, que hemos puesto solamente uno de los numerales, el más claro, hay otros también que lo establecen, tiene la obligación de fiscalizar y regular mediante el control previo o posterior
todos los actos de manejo de fondos y bienes públicos a fin de que estos se realicen correctamente. ¿Aquí había un plan? ¿Una Por estrategia? supuesto que sí, había toda en la una que la estrategia. Contraloría estaba participando. Es ¿Y que el la MEF? estrategia ha omitido, la Contraloría ha omitido sus funciones. Es claro que la ha omitido, así como el fiscal electoral ha omitido en funciones de ver los delitos penales electorales, que no ha hecho nada y puede de oficio iniciar una investigación. La Contraloría, a nuestro juicio, y esto lo decimos, vamos, con todo el respeto, pero sí con mucha firmeza, doña Gioconda Torres de Bianchini ha hecho un pésimo papel y un papel sumamente lamentable en la historia de la administración pública de este país, igual que lo ha hecho el fiscal electoral en materia penal electoral, porque no han cumplido con sus funciones. Y la Contralora tenía que estar auditando, revisando. Entonces no es posible que el Ministerio de Economía y Finanzas le traslade a una junta comunal de Parita en la provincia de Herrera, 3 millones. del cacao, 3 millones, cuando el cacao está lleno de necesidades. Y eso ha sido utilizado, esos 75 millones de dólares que le han trasladado a todas las juntas comunales en los últimos meses. En el último año, un año. Imagínese usted, eso ha sido utilizado para propósitos y fines políticos que lo prohíbe la Constitución. Y de todos los que partidos. lo prohíbe la ley. De todos los partidos. Por supuesto. Porque aquí nadie puede salir ahora. No puede utilizarse eso para propósitos y fines políticos, dice la Constitución política. Lo establece muy claramente, lo establece la ley. Y fueron utilizados indebidamente para favoritismos políticos de los candidatos que estaban siendo beneficiados con esos traslados de partida. ¿Qué se puede hacer en este momento? Es una de las preguntas, pero antes, porque no me queda claro, ¿no puede la Junta Comunal estar administrando estos recursos y, dicho sea de paso, cobrando comisión, don Ítalo, por la administración de estos recursos? Mire, hay un asunto muy importante que es fundamental explicar aquí. Y hay un cuadro que nosotros trajemos y que hemos planteado en el año 2010. Y es importante poner el siguiente cuadro para ver un fallo de la Corte Suprema de Justicia que se hizo el 13 de mayo del 2010. Ese fallo, y lo vamos a ir explicando antes que usted lea, quiero decir algunas palabras al respecto. Ese fallo fue bajo la ponencia de Alejandro Moncada Luna. Ay, padre. Que cuando en el año de diciembre del 2009, lo vuelvo a repetir, yo vine a su programa y dije públicamente, cuando nadie lo decía, que iba a ser un nombramiento nefasto para este país. Ese fallo que se produjo en el 2010, él tenía 5 meses porque empezó en enero del 2010 a ser magistrado. Vamos a ver lo que dice ese fallo del 13 de mayo del 2010 de la Corte Suprema de Justicia. Con la ponencia de Alejandro Moncada en la demanda presentada por el licenciado Alejandro Pérez en representación del licenciado Luis Eduardo Camacho, declaró inconstitucional el artículo 7 del decreto 16 del 4 de septiembre del 2008 del Tribunal Electoral, donde se señalaba que cualquier persona postulada por un partido a más de un cargo de elección popular, de resultar ganador en los 2 cargos, debía optar por uno de ellos dentro de los 10 días ordinarios siguientes. De no hacerlo, se entendería que optaba por el de mayor representación y el Tribunal Electoral le otorgaría solamente esa credencial, es decir, se podía ejercer los dos, no se podía ejercer los 2 cargos. Lo que pasa es que eso era una disposición del Tribunal Electoral muy sabia. Había personas que se presentaban a 2 cargos de elección popular. Está, por ejemplo, recuerdo el caso de don Tomás Gabriel Altamirano Duque, don Fito Duque, y su difunto, y por cierto, una gran persona, su hijo, don Tomás Gabriel Altamirano Duque Mantovani, que en paz descanse. Ambos se postularon padre e hijo, ¿verdad? Y en un momento dado, don Fito fue a la vicepresidencia y también fue al cargo de diputado, en esa época legislador por el circuito 84 de Chepo. Salió elegido en los 2, su hijo era su primer suplente. Entonces él tenía que optar por uno de los 2 cargos y él optó por el de vicepresidente. Si no lo hacía, decía la reglamentación del Tribunal Electoral muy sabiamente, en los 10 días ordinarios siguientes, el Tribunal Electoral escogería uno de los 2 cargos.
Y así siempre se mantuvo el principio de ese decreto desde el 2008. Pero ¿qué pasa? Hay una acción presentada por Luis Eduardo Camacho, representado por el licenciado Alejandro Pérez Saldaña, que yo respeto mucho a todos, pero todos sabemos cuál es la inclinación política de don Alejandro Pérez Saldaña, igual que la de don Luis Eduardo Camacho. Y presentan esa acción de inconstitucionalidad alegando que este artículo es inconstitucional. Todo esto era parte del proyecto. Todo del plan. esto era parte del proyecto. Usted recordará que ya se habían dado las credenciales a algunos representantes porque había el caso de diputados como José Muñoz, Vidal, como Sergio Cheyo Galvez, como Vidal García, que habían optado por ambos cargos. Habían ido de candidatos a diputados y de candidatos a representantes de corregimiento. ¿Qué pasó? Que efectivamente la Corte decretó inconstitucional ese artículo del decreto número 16 de 14 de septiembre del 2008 del Tribunal Electoral, el artículo 7. Al declararlo inconstitucional, ya sabemos para qué era. Para que José Muñoz pudiese tener la curul de diputado, pero el control de una junta comunal que le daba personería jurídica y que le daba también la capacidad de tener una cuenta bancaria y recibir fondos en la junta comunal. Para que don Sergio Galvez también tuviera esa facultad, para abrir el compás hacia ese conducto que también son las juntas comunales, porque es importante discernir entre las dos entidades. Una, el programa de ayuda nacional fue con bienes, fue para comprar electrodomésticos que le daban a la población para poder utilizarlos políticamente. Le daban estufa, le daban nevera, paneles solares, botas. Facturados en $150 y que tengo información que no cuestan ni 30. Por supuesto. Y la otra institución sí recibía dinero líquido, que es la Junta Comunal. Y vamos a ver este último cuadro porque ahí para dejar muy claro el punto de vista. ¿Qué hacer, no? O sea, ¿qué hacer frente a lo que está pasando en este momento? Porque estamos en una encrucijada y todo indica que hay intenciones de que no pase nada. Vamos a ver ese último cuadro y vamos allí a observar cómo los recursos del Estado, y ya creo que está planteado el cuadro. Ahí dice que al PAN le daban recursos para comprar bienes que fueron repartidos para fines políticos. Eso es lo que hay que tener muy claro. Mire que abajo lo que proviene del Estado tiene dos vertientes. Una hacia el PAN y la otra hacia las juntas comunales. Entonces, allí vemos que las juntas comunales le hacían traspaso de dinero en efectivo. Esas son las dos vertientes. Eso era parte del plan. Y es evidente que nosotros tenemos que exigir responsabilidades políticas. ¿A quién se investiga aquí? Responsabilidades penales, responsabilidades cívicas. Y aquí hay primero que empezar a investigar qué pasó con el programa de ayuda nacional, que tuvo dos directores. Ambos tienen que enfrentar la justicia. Así es, porque hubo el caso del bebedero, que cuando se produjo el caso del bebedero en el 2012, que fue una elección anulada por el Tribunal Electoral mediante una resolución muy bien sustentada y muy dura, por cierto, donde habla muy duramente incluso del famoso Junito Vega, que se fue hasta allá, hasta el gran bebedero, empresario, que es un corregimiento de Tonosí, siendo él después aspirante del corregimiento 6-2, que comprende a Parita, Los Pozos y PC, que fue el adversario de don José Luis Popi Varela. Es decir, fue más allá de su corregimiento a distritos que no estaban dentro de sus aspiraciones políticas. Pero el caso del bebedero, por ejemplo, se hizo y se aclaró, y en la resolución del Tribunal Electoral se dijo muy categóricamente que se habían utilizado indebidamente los recursos del Estado. ¿Quién era el director del PAN? Desde el 2010 hasta el 2012, Giacomo Tamburelli. No se y sabe desde nada el 2012 hasta la fecha de Rafael Guardia. Ambos deben responder y ambos deben, incluso creo que ayer hubo una denuncia directamente contra el director del programa de ayuda nacional. Creo que también el diputado José Luis Varela ha presentado varias acciones, no solamente en materia ordinaria penal, me refiero ante la Procuraduría General de la Nación, sino que también lo ha hecho ante la Fiscalía Electoral. También la Contralora omite sus funciones públicas y hay un delito que es la omisión de sus funciones como funcionario público.
Con lo cual ella puede ser juzgada, ella podría hacer una instrucción sumarial hecha por la Procuraduría de la Nación y tiene que ser juzgada de acuerdo al Código de Procedimiento Penal por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante un juicio oral y mediante las normas del sistema penal. ¿Eso puede hacerse inmediatamente? Puede empezarse. Yo dudo mucho que se termine antes de fin de año, pero lo ideal es que el nuevo procurador que toma posesión el 2 de enero del 2015 inicie esas investigaciones. Por eso necesitamos un procurador valiente, un procurador con coraje, no esos personajes perfumados de transparencia, llenos de una transparencia que son mediadores, pero no peleadores por los derechos de los pueblos. Esos funcionarios que no se atreven a hacer una cosa y la otra. Por eso, vía el Consejo de Gabinete, el señor presidente electo Varela le corresponderá en esta legislatura que empieza el 1 de julio y que termina el 31 de octubre, a no ser que se vaya por las sesiones extraordinarias de noviembre y diciembre, le corresponde designar vía Consejo de Gabinete el procurador y su suplente, procurador de la Nación, el procurador de la Administración y su suplente, y deben ser ratificados por la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, pero se necesita una persona valiente. Ese nombramiento nos da la radiografía de lo que se espera en este país. Si se espera impunidad o se espera el castigo por la responsabilidad penal, por la responsabilidad moral y por la responsabilidad cívica que se requiere. A los ministros de Economía y Finanzas de este periodo, supuesto. Y digo a los ministros, porque no solo ha sido ministro Frank de Lima. También lo ha sido el señor Alberto Vallarino. Comenzó con Alberto Vallarino. Por supuesto. Esta fiesta. Que ahora se dice que quiere ir para un cargo. Va para ministro de Asuntos del Canal. No me explico cómo una persona que también está cuestionada puede ir a un cargo. Hay que ser claros, categóricos. Yo respeto mucho en lo personal, esto no es personal, señor Vallarino, pero él está impedido porque participó de un ministerio que está cuestionado por el traslado de partida, por la utilización de recursos del Estado que pertenecen a todos. También hay que cuestionarlo. Lamentablemente que hay que cuestionarlo. Y fue mucho tiempo director de presupuesto de la Nación, una persona que yo conozco y que aprecio muchísimo, pero ha hecho muy mal, don Omar Castillo. Y a los diputados. Y que además fue candidato y que se aprovechó de tener la ventaja de hacer los traslados de partidas. Y dice que también está, no sé si es el mismo, en el Parlacén. También está en el Parlacén. En el Parlacén. Él fue a 2 cargos. ¿Qué es? Él pasó a 2 cargos. Y es que precisamente con el fallo de Moncada, o sea, que si una persona puede utilizar los 2 cargos. Ahora, él está dentro de un proceso de impugnación. ¿En un lado? En la parte de la Diputación por el circuito 2-1. Pero lo del Parlacén no. Exacto. Entonces, suponiendo que vaya a audiencia y el Tribunal Electoral decidiese, que eso es una potestad del Tribunal Electoral, que hay nuevas elecciones en ese circuito, porque tienen que ir todos, ojo, en los circuitos plurinominales, donde hay una impugnación contra cualquier diputado que ha salido en un circuito plurinominal, es decir, de varios diputados, porque cuando se habla de uninominal sale un solo diputado, todos los diputados quedan sin habérseles entregado la credencial, hasta que el tribunal decida. Y si el tribunal decidiese, en el caso de Omar Castillo, que hay nuevas elecciones y se produce el fenómeno jurídico-político de nuevas elecciones y él pierde, perderá esa curul, pero sigue en el Parlacén. En el Parlacén con su inmunidad. Parlamento Centroamericano. Una prerrogativa, no inmunidad, porque es una prerrogativa legal que simplemente dice que los diputados del Parlacén tendrán la misma condición de inmunidad, que ya no hay inmunidad en Panamá que los diputados nacionales. Y la única prerrogativa que tienen los diputados nacionales, y eso es importante saberlo porque el control de la Corte, es que la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que autorizar cualquier investigación contra un diputado nacional y por ende contra un diputado del Parlacén. Acá se investigaría en este tema también a los diputados que le compete a la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, iniciar y autorizar. A los representantes que los investigaría el Ministerio Público. Por supuesto. Y a los alcaldes que están en esto también. Así es, y también a quienes han sido ministros, porque Frank de Lima no escapa. Aquí hemos hablado de Alberto Vallarino, pero Frank de Lima, claro, que no lo quiera usted atender para una entrevista. ¿Qué teme don Frank de Lima enfrentarse a la realidad? ¿Cómo puede justificarse mandarle $1 millón a una junta comunal cuando hay 200 personas en esa comunidad? Y además se dieron cheques no para los miembros de esa comunidad, sino para distritos diferentes, distritos, no corregimientos, lo cual indica que era para fines y propósitos políticos, que eso es lo que se tiene que investigar. Yo creo, don Álvaro, que el país reclama que no haya más impunidad. Yo creo que el país reclama que no haya más
que aquí no pasa nada. Por eso necesitamos un procurador enérgico, valiente. No de esos, y vuelvo a repetir, ciudadanos perfumados con una pseudo transparencia, que no se atreven a una cosa y a la otra. Aquí hay que atreverse a poner las cosas en su lugar, para que este país abra las grandes alamedas de la justicia, de la paz, de la redención y de la verdadera transparencia. Bien, y los panameños, con todo el respeto que se merece el país, no queremos un sacerdote en la Procuraduría. Necesitamos una persona valiente, necesitamos independiente, un hombre, con coraje, un hombre, no una mujer mediador, valiente. Ni nada, queremos no, un porque hombre... eso, usted sabe lo que le digo a los mediadores. Son mediadores, pero no peleadores. Exacto. Por los derechos del pueblo. Eso porque hay una en enorme sed de justicia. Así es. Sed de justicia, que es muy distinto a sed de venganza. Sed de justicia. El pueblo quiere que haya responsabilidades porque el dinero es de todos, hay muchos impuestos, la gente está pagando muchos impuestos, un alto costo de la vida, el señor Vallarino nos aumentó del 5 al 7%, hay otros impuestos que se han estado recabando y ese dinero es de todos y se ha mal usado para propósitos políticos. Gracias, doctor, por su comparecencia esta mañana aquí. Y quiero decirle que estos análisis lo hacemos exclusivo para este programa. Gracias. Oiga, aquí me escriben, dice que un diputado de la República de Gobierno, previo a las primarias, se le depositaron $300.000 en la Junta Comunal de Barrio Balboa de Chorrera. El diputado es de allá de su provincia, Chiricana. Sí, pero es de allá y se le depositó imagínese usted en Chorrera, distrito de Chorrera, barrio de Balboa, que es un corregimiento. Y estas fueron primarias del PRD, antes de las primarias del PRD. Dice, apenas pasaron las primarias, sacó todo, solo quedaron 30.000 de los 300.000 en la Junta, y nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá en qué se invirtieron. Le voy a decir brevemente por qué se hace eso. Porque como explicamos, las juntas comunales tienen personería jurídica. Todas, las más de 500 juntas comunales en el país. Y no importa cuál de ellas puede ir y abrir una cuenta bancaria. Y en este caso, la del barrio de Balboa, que es un corregimiento del distrito de La Chorrera en la provincia de Panamá, pues el representante de corregimiento, que es el que tiene la representación legal y es el presidente de la Junta Comunal por mandato de la Constitución, artículos 250 y 251, en concordancia con la Ley 105 de 1973, puede ir y abrir una cuenta y facilitarle el traslado de dinero, porque ahí hasta puede haber el delito de asociación ilícita para delinquir, puede haber el delito de lavado de dinero, porque ahí están lavando una especie de dinero para dárselo a un diputado para utilizarlo políticamente en Chiriquí. Exacto. Imagínense, a 450 kilómetros de donde está esa junta comunal. Y así hay muchos casos, y eso se necesita investigarlo y le corresponderá también al nuevo contralor o contralora que empieza el 2 de enero del 2015, que es nombrado y elegido por la Asamblea Nacional, que tiene esa facultad la Asamblea de nombrar, mientras que los procuradores lo ratifica. Pero necesitamos procuradores valientes, contralores valientes, para que este país empiece a cambiar. Bien, dice aquí, hablamos del señor Junito Vega, dice, de asar pollo a empresario de la construcción. Imagínese usted que en el fallo del bebedero, él decía que por asar pollos en Chitré, dice el fallo, declaró, él se ganaba $20.000 mensuales. Renuncio a Medcon ya. Y eso lo dice la resolución. Hace pollo. Y puede consultarla. Eso lo dice la resolución del Tribunal Electoral sobre el caso del bebedero. Haciendo alusión a que él declaró que ganaba $20.000 en Chitré. Yo quiero saber si en Chitré se puede ganar $20.000. Me voy para Chitré este mismo eso lo declaró 1 de julio, después de la toma de posesión, asar pollo, porque si se gana $20.000... Eso lo declaró él. Y lo dice la resolución del bebedero. Nos vamos para allá, Bárbara. Declaró la nulidad del bebedero. A poner Pollolandia.